Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir a los presenciales y gracias también a los que estáis conectados online. Vamos a empezar ya con la jornada de los fondos de rehabilitación y voy a presentar a las dos ponentes que nos acompañan en la jornada, Elvira López, que es la coordinadora de las oficinas de rehabilitación, y a Carolina Mateo, que nos va a explicar todo el tema de desgravaciones fiscales también, ella es economista. Bueno, pues como la jornada va a ser intensa y breve, voy a dar paso ya a Elvira. Muy bien, pues muchísimas gracias Lorena, Fernando, al colegio por invitar al Consejo a participar en esta jornada. Voy a compartiros una presentación. Ahora sí, Elvira. ¿Comparto de nuevo la pantalla? Sí. Venga. ¿Veis ahora la presentación? Sí. Bueno, pues como decía, muchísimas gracias. Me pedía Lorena que casi nada, ¿no? Que hiciera un estado, bueno, que compartiera el estado general de las ayudas, de las ayudas de fondos Next en el panorama nacional. Y bueno, he visto necesario para poder dar una idea de todo este panorama nacional, pues hacer un repaso de cuál es el procedimiento de tramitación de estos programas de ayudas de fondos Next. Comienza, es un sistema que bueno, ya existía para los planes de vivienda y para otro tipo de ayudas, pero comienza con la publicación de reales decretos que, aunque nosotros estamos muy centrados en el Real Decreto 853, que es el que tendréis más que escuchado, ¿no? Todos esos programas, el programa 3 de edificios, programa 4 de viviendas, programa 5 de libro del edificio y proyecto, hay muchos otros reales decretos que contienen ayudas a la rehabilitación que pueden resultar interesantes. Desde luego el PRE 5000, como veis ahí, que también está publicado, son todos reales decretos publicados a lo largo de 2021 y 2022, el Real Decreto 1100-2021 sobre accesibilidad, el plan de vivienda, el mismo plan de vivienda que no procede de fondos Next, pero que también contiene un programa de ayudas, el programa 11 de ayudas a la accesibilidad, también muy interesante, el Real Decreto de autoconsumo y renovables, que también son todo programas que entre sí son compatibles, el Real Decreto del MOVES 3 para puntos de recarga de vehículos eléctricos y el recientemente aprobado como ley 10-2022 de deducciones fiscales, que anteriormente se tramitó como un Real Decreto Ley el 19-2021. Bueno, estos reales decretos lo que incluyen son, además de unas cuestiones generales sobre el objetivo de estos programas de ayudas, el contexto dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia, cuál es el procedimiento que tienen que seguir las comunidades autónomas para poder acceder a estos fondos, cuál es la distribución de fondos. Además de todo esto, que es una parte de estos textos regulatorios muy dirigido probablemente a comunidades autónomas, tienen una parte que son las bases reguladoras, que son muy interesantes porque lo que establecen ya es la regulación de lo que serán las futuras convocatorias en las comunidades autónomas. Entonces, aunque las convocatorias están tardando, ya sabéis que ahora, bueno, ahí en Andalucía ya se han publicado las bases reguladoras del 853, pero falta la convocatoria, ¿no? Todavía para poder acceder a ayudas, que la convocatoria es lo que abre el periodo de solicitud. Pues estos reales decretos ya incluyen bases reguladoras, ya incluyen todo lo que van a ser los requisitos, las ayudas, para poder acceder a estas, las cuantías de ayudas, ¿no? Para poder acceder a estas ayudas de fondos Next. Por eso es importante conocerlas y estudiar, probablemente sabiendo que hay una parte de los textos regulatorios que no nos interesa tanto y otra que sí, que es esta parte relativa a las bases reguladoras. Después de la publicación de estas bases reguladoras, las comunidades autónomas tienen que aceptar el presupuesto, que la distribución del presupuesto ya viene recogido en los reales decretos. Las comunidades autónomas tienen que aceptar este presupuesto y después publicar la convocatoria. En ocasiones, como os digo, se está separando la convocatoria de una nueva publicación de bases reguladoras. Esto las comunidades autónomas
lo están haciendo para que se pueda preparar, para que los profesionales, la población se pueda preparar antes de que se abra el periodo de solicitud. Porque no olvidemos que la fórmula, el procedimiento que se ha establecido para realizar estas concesiones es por orden de solicitud. Es un procedimiento de concurrencia competitiva simple, que no existe puntuación, es el primero que solicita con, por supuesto, la documentación completa. Una vez que, bueno, en el siguiente mapa podéis ver cómo está, cuál es el estado en el panorama nacional, ¿no? Como decíamos, de esta publicación de convocatorias. En morado veis este Real Decreto 853, que es el que más nos interesa, pero insisto, no olvidemos que hay otros reales decretos. El punto de la compatibilidad, que siempre es bastante clave, luego lo tocaré porque creo que hay que entender bien cómo se puede producir la compatibilidad entre estas distintas ayudas, ¿no? Pero bueno, como veis, ahí están muchas convocatorias, ya están publicadas, muchas bases reguladoras ya están publicadas, o sea que ya podemos estar preparándonos para solicitar estas ayudas. Una vez que se produce este periodo de convocatoria, se realizan las solicitudes, la comunidad autónoma revisa estas solicitudes y si existe alguna subsanación, algún requerimiento, lo realiza, da un periodo para subsanar que será breve, porque las comunidades autónomas tienen 3 meses para resolver estas solicitudes, y después publican la resolución de concesión de ayuda. ¿Qué ocurre después? Que hay que ejecutar y justificar. Generalmente las ayudas no se cobran hasta que no se ejecuta y justifica esa ejecución. ¿Qué posibilidad han abierto las bases reguladoras, los reales decretos? La posibilidad de anticipos. Esta posibilidad de anticipos, que permite anticipar una parte de la ayuda concedida antes de haber ejecutado la actuación, la están regulando las comunidades autónomas. Los porcentajes son distintos y los requisitos para acceder a este anticipo de ayudas también son diferentes. Eso tenéis que estudiarlo en vuestras propias bases reguladoras. Bueno, los principales programas de ayudas a la rehabilitación, que como os digo, está el 853, que es el programa en el que más se está incidiendo. Este programa que tiene 3 líneas de ayudas principales diferentes. Está también el programa de edificios, está también la línea de barrios, perdonad, la línea 1, el programa 1 de barrios, que son ayudas muy parecidas a las del programa 3, de mayor cuantía, pero en zonas predelimitadas, que son zonas que se han de predelimitar por los ayuntamientos, y solicitar a la comunidad autónoma su inclusión como entornos de rehabilitación. Ese es el programa 1. Se gestiona de una manera un poquito diferente. Los programas que se abren a convocatoria abierta, o sea, convocatoria, como si dijéramos, de toda la población, ¿no? Son el programa 3, programa 4 y programa 5. El programa 3 destinado a edificios y unifamiliares, programa 4 viviendas y programa 5 al libro del edificio existente y proyecto. En todos los programas la lógica o la información que tenemos que conocer es bastante similar. Por un lado, cuáles son los requisitos que nos exigen para poder acceder al programa. Requisitos que pueden tener que ver con el tipo de edificio, incluso con el año de construcción, requisitos técnicos, que aquí van a ser en todos los casos van a ser exigibles requisitos energéticos, como es la disminución de consumo de energía primaria o disminución de demanda. Y además, en el programa 3, dependiendo de la disminución de consumo de energía primaria, tenemos cuantías de ayudas diferentes. Otra de los conceptos interesantes a conocer es, por supuesto, el cálculo de ayudas. Para el cálculo de ayudas operan 2 límites diferentes. Siempre opera un límite porcentual y un límite por vivienda. En otro tipo de programas, como son los de autoconsumo, no es un límite por vivienda y es un límite por kilovatio hora. Bueno,
pero siempre operan dos límites que tenemos que conocer, porque no nos podemos quedar simplemente, bueno, es que la ayuda es del 80%, bueno, del 80% con un límite por vivienda, ¿de acuerdo? Hay que tener esos dos y aplicar esos dos. Algunos aspectos que se han ido modificando en estas convocatorias autonómicas, pues por ejemplo, el que no se publique el programa 5 o el programa del libro del edificio de proyecto, que se separen. Un cambio, una modificación bastante importante es las atribuciones y los requisitos del agente y gestor de la rehabilitación. El Real Decreto 853 recogía una regulación muy general y las comunidades autónomas están estableciendo requisitos específicos, incluso la obligatoriedad de registrarse, de estar inscrito en un registro. Las cuantías y requisitos para los casos de vulnerabilidad también están siendo diferentes. Sabéis que llegan al 100%, pero al 100% con determinados límites que establecen las propias comunidades autónomas. También, como os comentaba antes, el porcentaje de adelanto de la cuantía de ayuda y los requisitos para acceder a ese anticipo también están siendo diferentes. Exigencias del porcentaje de uso residencial que tiene que tener un edificio. Puede haber pequeñas exigencias e interpretaciones técnicas. O otro caso que hemos detectado, exigencia o no de presentar el documento del libro del edificio y del proyecto para que nos concedan la ayuda. En alguna ocasión, alguna comunidad lo que está planteando es que es posible presentar una pequeña memoria, aunque el Real Decreto establece que es necesario presentar el documento. Pues bueno, hay estas pequeñas modificaciones, pero en general se está transcribiendo bastante literalmente lo que es el Real Decreto 853. Otro tema me resultaba también interesante, pues bueno, algunas dudas que están surgiendo, ¿no? Que pongo aquí 853, pero son dudas generales que están surgiendo en torno a las ayudas. Por ejemplo, me parece importante destacar que para las desgravaciones fiscales es necesario tener registrada la certificación energética del estado previo y del estado posterior. No podemos, para actuaciones ya ejecutadas en la que nos queremos desgravar, si no hemos realizado un registro previo, pues no podremos realizar esa desgravación fiscal. Cualquier actuación energética puede beneficiarse de una desgravación, no solo las que hayan recibido ayudas. Ya sabéis que solo se desgrava de la parte que no recibe ayudas, pero si no hemos recibido ayudas también podemos beneficiarnos de esta desgravación fiscal, solo de lo que son las actuaciones en mejora de eficiencia energética. Hay que destacar, porque esto es un mantra que se arrastra, ¿no? Que además ha sido una mejora muy importante, que las ayudas procedentes tanto del 853 como del Pre-5000 no tributan en la declaración de la renta. Esto lo explicará Carolina, pero es importante destacarlo porque es una idea que se ha quedado, ¿no? Con, bueno, cuidado si te dan ayudas porque después te van a pegar un palo en Hacienda. Bueno, pues aquí ha habido una mejora importante y hay que tenerlo en cuenta. O sea, además de las desgravaciones, no tributamos. La compatibilidad de ayudas, aquí una idea fundamental a transmitir. No se puede subvencionar una misma actuación dos veces. Siempre que pensamos en la compatibilidad, ¿pero puedo compatibilizar un programa de edificio con un programa de vivienda? Sí, siempre que no estés solicitando ayudas por las mismas actuaciones. Si yo en el edificio solicito envolvente, una sustitución o un cambio, una mejora de las instalaciones, por un lado para edificio y por otro en mi vivienda solicito una ayuda para cambio de ventanas, es perfectamente compatible. Esa es la lógica de la compatibilidad. Y el sentido es claro, a Europa no le podemos transmitir dobles mejoras de consumo. Esa es un poco la lógica que nos tiene que acompañar. Si yo solicito una ayuda, estoy informando de dos veces de la misma disminución de consumo. Si es así, no puedo solicitar esa ayuda dos veces. ¿De acuerdo? No se admiten, ya sabéis que no se admiten combustibles fósiles, pero sí pueden ser considerados en la mejora de la certificación energética, aunque no son subvencionables, sí que se pueden considerar en esta mejora de la certificación.
Y bueno, siempre y estamos recomendando hay algunos aspectos que son interpretables por las comunidades autónomas. Estamos viendo que hay interpretaciones distintas, por ejemplo, para el programa 5, si se descuenta o no del programa 3. Es decir, si yo he solicitado una ayuda para el libro del edificio, antes de acceder a una ayuda para mi actuación en edificio, ¿no? Mi obra de eficiencia energética, cuando solicite el programa 3, me descuentan el libro del edificio, en lo que he recibido del libro del edificio. Está siendo, aunque la interpretación del Ministerio es clara, y no se tendría por qué descontar, en algunas comunidades autónomas sí que se está siendo un poquito más exigente en esto. Entonces, consultad esta parte. El proyecto siempre se descuenta, se incluye como coste subvencionable y se descuenta. También es un punto a considerar qué ocurre con unifamiliares y varios edificios que tienen una única parcela catastral, como consideramos si es posible solicitar ayuda para uno de estos edificios independientemente de que entren a formar parte. Y luego cuestiones como derribos parciales, legalizaciones, cierres de terrazas, ¿no? Que esto está también surgiendo como dudas. Hay también una lógica que os puedo transmitir, que puede ser de ayuda, que es pensad que se tienen que comparar certificaciones energéticas. Cuando surja alguna duda, pensad que las superficies han de ser las mismas. Entonces, siempre la envolvente térmica en el certificado de eficiencia energética previo y final, ha de tener la misma delimitación. Esa es un poco la clave, ver cómo nuestra visión técnica nos orienta esa delimitación de envolvente térmica para que coincida, ¿no? En casos, por ejemplo, de instalación de ascensores, pues probablemente haya que realizar la envolvente térmica si ha habido una instalación de ascensor, pues dejando fuera esa parte de accesibilidad. Bueno, y tengo poco tiempo y ya lo he superado. Tenía algunas cosas más que contar, pero me parece que ya me quedo aquí y si os parece... Muchas gracias, Elvira. Nada. Bueno, yo voy a continuar también entrando un poco más en profundidad en el Real Decreto 853. ¿Dónde está? Ah. Y en la orden autonómica, que como sabéis han salido las bases reguladoras. Cosas de la tecnología. No, ese. Ahora sí. Bueno, pues continuamos. Bueno, como vais a tener que trabajar con todas las ayudas que están llegando, ¿sabes? Hay muchas y además habrá que compatibilizarlas, ¿sabes? Para poder intervenir bien en los edificios. He querido poneros un poco en situación del origen, ¿no? De dónde vienen estos fondos, ¿no? Entonces, hay 10 políticas palanca que derivan en 30 componentes. ¿Esta es? No, pero, no, pero tengo que estar en presentación, ¿no? Esta salida de la presentación. Pero no lo veo yo aquí. Aquí, ¿no? Aquí. Ahora. Muy bien. Bueno, pues lo que os decía, ¿no? Lo que os comentaba. ¿De dónde viene el origen de esto, no? Bueno, nosotros estaríamos en la componente 2, este Real Decreto, ¿vale? Que son gestionados estos fondos tanto por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana como por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Aquí tenéis algunos de los que os ha explicado Elvira, ¿no? Por ejemplo, el PRE 5000, que son para el tema del reto demográfico, o el impulso a la rehabilitación de edificios públicos también que ha salido, del PIREP, ¿vale? Un poco con el dinero, ¿no? Que ha llegado de Europa destinado a esos fondos.
Entrando ya en el Real Decreto 853, vamos a entrar más en profundidad, ¿sabes?, en el programa de actuaciones a nivel de edificio, a nivel de vivienda y con el tema del libro del edificio existente y el proyecto de rehabilitación. Como ha comentado Elvira, pues estos fondos van a ser por riguroso orden de llegada hasta el agotamiento de los mismos. Por lo tanto, es importante el tema de los plazos en cuanto a las solicitudes. También un poco como ha explicado a ella, es importante tener en cuenta los principales plazos, ¿no?, del proceso de la gestión de ayuda, ya que nosotros, bueno, pues no estamos acostumbrados tanto a gestionar este tipo de fondos, ¿no? Tenéis que tener en cuenta el plazo de solicitud, el plazo de resolución, luego la comunidad autónoma también dará un plazo de requerimiento, el plazo de ejecución y el plazo de justificación. Hay nuevos requisitos que nosotros tampoco hemos trabajado anteriormente con ellos. Estos provienen también de Europa, ¿sabes? Do not significant harm, o no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. Esto se verá reflejado en nuestros proyectos porque nos lo van a requerir así, como un compromiso de no causar un perjuicio significativo, que esto casi, bueno, por el tema de la rehabilitación, casi todas las obras de rehabilitación se podrán hacer con una declaración responsable. Aplicar el criterio de circularidad también a dichas intervenciones y el tema de gestión de residuos, ¿no? Preparar un 70% de los residuos de construcción y demolición que no sean peligrosos, ¿no?, para su reutilización y demás. Tenéis aquí también una guía para el diseño y desarrollo de estas actuaciones acordes a este principio. Y en el 853 veis un poco el cumplimiento en función de la línea de esos programas de rehabilitación, ¿no?, cuáles requieren cada cosa. Por ejemplo, el de edificios, pues hay que cumplir las tres cosas, la declaración del cumplimiento, de no causar perjuicio significativo, el estudio de gestión de residuos y también los criterios de circularidad. En vivienda haría falta la declaración del cumplimiento de no causar perjuicio significativo y en el libro del edificio y proyectos habría que presentar también las tres cosas. No, básicamente, nuestra orden autonómica lo que ha hecho ha sido simplemente dividir en dos el último programa que iba conjunto, el programa 5 del Real Decreto 853, tanto del libro como del proyecto, pues ha separado el libro y el proyecto en dos líneas diferentes. Bien, pues entramos un poco a explicar el tema de la rehabilitación a nivel de edificio. Bueno, pues el objeto principal es la mejora acreditada de la eficiencia energética, así es. Los destinatarios de estas ayudas son los propietarios o usufructuarios de viviendas unifamiliares o de edificios existentes de tipología residencial de vivienda colectiva, las comunidades de propietarios, que va muy enfocada también en esta línea, esta orden, los propietarios de forma agrupada, sean propietarios de los edificios que reúnan requisitos establecidos y no estén constituidos en régimen de propiedad horizontal, las sociedades cooperativas, las empresas arrendatarias y concesionarias de estos edificios. Y aquí entra un poco la figura que comentaba también Elvira del tema del agente o gestor de rehabilitación. Este va a ser un poco el que se encargue, pues una entidad física o jurídica, pública o privada, que se encargue del impulso, del seguimiento y de la gestión de esas ayudas públicas. Por tanto, nosotros como arquitectos podemos entrar a redactar el libro del edificio o el proyecto y no encargarnos de la gestión en sí o encargarnos de todo el proceso, ¿no?, completo. Esto es una elección ya particular de cada uno y de cómo os vayáis preparando en todas estas órdenes. Luego, a nivel de edificio, ¿qué nos piden? Pues hay que disponer de proyecto o, en su caso, de una memoria, que es lo que comentaba Elvira. En este caso va a ser proyecto porque en ambos se deben incluir el libro del edificio y también el estudio de gestión de residuos. Como veis, también los diseños y técnicas de construcción apoyarán la circularidad, que es un poco el principio, el requisito que os he explicado anteriormente. Si existe amianto, pues hay que retirarlo. Y en caso de tipología colectiva, al menos el 50% de la superficie construida tiene que tener uso residencial de vivienda. ¿Qué actuaciones son subvencionables? La disminución de la energía primaria no renovable como mínimo un 30%, o la disminución de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración. Se piden en las zonas climáticas de E un 35% y en las zonas climáticas C un 25%.
Y luego el tema de los edificios protegidos no tienen que cumplir la anterior, pero sí deberán de adecuarse al código técnico, ¿no? En todo lo que se pueda en torno a la envolvente. ¿Qué incluye? Que esto es importante. Incluye los costes de gestión, los honorarios profesionales, los gastos de tramitación administrativa, etcétera. Lo que no es subvencionable, pues los costos de licencia, las tasas, los impuestos y tributos, salvo el IVA, que va a ser elegible cuando no sea susceptible de recuperación o compensación. ¿Qué cuantías estamos hablando? Que también lo ha comentado ya Elvira. Bueno, pues entre el 30, una reducción entre el 30 y el 45, el porcentaje máximo de la subvención será un 40%. La cuantía máxima por vivienda son 6.300 y luego en función de si tenéis en esa planta baja locales comerciales y bueno, están de acuerdo también, pues serían 56 euros por metro cuadrado, ¿no? Y así podéis llegar pues, hasta los 18.800 euros por vivienda, ¿vale? Y luego habría que, si tenéis retirada de amianto, por ejemplo, todo el tema, pues serían 1.000 euros más por vivienda con un máximo de 12.000 por edificio, ¿vale? Y luego el tema de vulnerabilidad, como ha explicado Elvira, aunque todavía no tenemos el tema de la comunidad autónoma, pues bueno, puede llegar hasta el 100% de la inversión en principio. Como ha comentado ella, cuando el proyecto haya recibido ayuda para su redacción, se descontará de esta cuantía, ¿vale? Cuando pidáis las dos líneas, tanto la línea de 5.2 en el caso de la autonómica, ¿sabes? Como esta del edificio, pues se descontaría el proyecto. Ya que lo habéis recibido anteriormente, no se pueden pagar dos veces. Plazo de ejecución de las obras. Tenemos 26 meses contados desde la concesión de la ayuda. Excepcionalmente 28 cuando se trate de un edificio o afecta a más de 40 viviendas y nunca más de 36 meses. Las actuaciones se pueden haber llevado a cabo, pueden ser hechas ya con anterioridad, siempre que se justifiquen, claro, desde el 1 de febrero de 2020 y deben de estar finalizadas el 30 del 6 de 2026. Es importante que tengáis en cuenta los plazos, ¿vale? Sobre todo por el tema de la gestión de las ayudas y de la subvención, ¿sabes? En cuanto a los plazos de la resolución, ¿sabes? De la presentación del tiempo de la obra, ¿sabes? Que dará la comunidad y después de la justificación. A nivel de vivienda. Bueno, pues son actuaciones u obras de mejora de la eficiencia energética, ya sean unifamiliares o pertenecientes a edificios plurifamiliares, ¿vale? ¿Qué requisitos deben cumplir estas? Estas deben de ser el domicilio habitual y permanente de los propietarios, ¿vale? Igual que lo otro, podían entrar, bueno, pues empresas que fueran propietarias de banco o conjuntos de personas que tuvieran el DS. Aquí no, aquí tienen que estar empadronados, ¿vale? Deben de ser los propietarios. Igual la disminución de la energía primaria no renovable como mínimo un 30%, o la disminución de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración al menos un 7%, o adaptar elementos constructivos de la envolvente a valores del código técnico, ¿vale? Igualmente incluye los costes de gestión, honorarios profesionales, gastos de tramitación administrativa, etcétera. Es igual que la anterior. El coste de la actuación tiene que valer más de 1.000 euros. La intervención tiene que ser mayor de 1.000 euros. La ayuda consiste en un 40% de la actuación con un límite de 3.000 euros. Ahí tenéis la compatibilidad. La compatibilidad es compatible con el libro del edificio y también con la del edificio en sí. Plazo de ejecución, 12 meses, ¿vale? Contados desde la fecha de ayuda de la concesión. Y igualmente, comienzo de las obras desde febrero de 2020 y deben de estar finalizadas el 30 del 6 de 2026. Y aquí la del libro del edificio y la redacción de proyectos, ¿no? Bueno, pues incluyen los gastos profesionales. Esto es una oportunidad porque, bueno, habrá que ir llegando también a los propietarios y a las comunidades de vecinos, por lo menos en la primera parte del libro del edificio, para intentar convencer y hacer ese análisis del libro que ahora os diré en qué consiste. Los edificios deben de estar finalizados antes del año 2000 y igualmente, bueno, pues la superficie construida al menos el 50% tiene que ser sobre rasante, ¿no? Y de uso residencial de vivienda. Tenéis aquí las cuantías, hasta 20 viviendas, la ayuda consistiría en 70 euros más 60 euros por el número de viviendas. Sí, un segundo. Sí.
Ahora al final, ahora al final comentaremos esas cuestiones, esas pequeñas interpretaciones. ¿Qué? Sí, bueno, ahora luego al final tenemos la orden de preguntas. Bueno, continúo. Para más de 20 viviendas tenemos los 1.100, ¿vale? Más 40 euros por el vivienda, con un máximo de 3.500. Y si uno dispone de ITE, se puede incrementar esta ayuda en un 50%. Bueno, o similar, te quiero decir. Nosotros aquí en Málaga, como máximo tenemos la ITE, no tenemos el informe de evaluación de edificios. Y luego el proyecto de rehabilitación, pues tiene que dar cumplimiento al tema del edificio, ¿vale? Como mínimo la reducción del 30%, igual la disminución de la demanda, ¿no? En función de las zonas climáticas, y hasta 20 viviendas serían 4.000 euros más 700 euros por el número de viviendas, y más de 20 viviendas 12.000 más 300 por el número de viviendas, con un máximo de 30.000 euros. ¿Vale? Estamos hablando de unos importes importantes. Luego, ¿en qué consiste ese libro del edificio? Vale, bueno, pues se divide en varios bloques. Básicamente es el análisis de ese edificio que hay que hacer previamente y el estudio de esas reducciones, hasta dónde podemos llegar, ¿sabes? Con las soluciones que planteemos. ¿Vale? Entonces se divide en varios bloques. En uno son las características constructivas que tiene y las deficiencias que vayáis a encontrar, el comportamiento energético, que es el estado actual, digamos, con el certificado de eficiencia energética actual, y las instrucciones de uso y mantenimiento. El bloque 2 es el diagnóstico de la mejora a nivel energético del edificio, el plan de actuaciones que vayáis a hacer. Aquí también podéis incorporar temas de accesibilidad, de cumplimiento de código técnico, o sea, todo lo que haga falta para hacer esa mejora, aunque la ayuda vaya destinada, o sea, haya que justificarla a nivel energético. Bueno, y tenéis que indicar también en qué conjunto, digamos, de medidas entraría dentro de esos 3 niveles de justificación. Y luego el bloque 3, que es el resumen para los propietarios. ¿Vale? Como dice aquí, pues un lenguaje práctico, fácil de interpretar, que sea fácil entendible por ellos, ¿no? Para que puedan tomar esa decisión en cuanto a qué actuaciones quieren desarrollar en la edificación. El proyecto en sí, o memoria valorada, ¿qué es lo que debe de llevar? Pues una descripción y alcance de las actuaciones, objeto de la subvención, el presupuesto desglosado por tipo de actuación. Esto es importante porque no es un proyecto al uso, tenéis que tener en cuenta qué es lo que hace falta tener en el proyecto, ¿sabes? Que esté muy bien acreditado, porque incluso podéis tener compatibilidad de ayudas dentro del proyecto, por lo tanto habrá que ser muy ordenado, ¿sabes? En este tema. La planimetría, estado actual y proyecto de rehabilitación, la estimación de los costes energéticos, los costes elegibles, tenéis que dar ya el trabajo más o menos hecho. Es decir, los costes que hemos dicho que pueden ser subvencionables, ¿sabes? Tienen que venir, ¿sabes? Tiene que venir el estudio. La cuantía de la ayuda que solicitéis, ¿eh? Y la adecuación al código técnico y demás normativa, ¿no? De aplicación. Aquí me voy a parar porque es importante que entendáis también qué actuaciones entrarían. Por ejemplo, una actuación, la ayuda, si pedís vosotros una ayuda a nivel de vivienda solo entraría el tema energético, ¿vale? Pero si se pide a nivel de edificio, estamos hablando de una rehabilitación integral. Entonces, por ejemplo, en la ayuda entrarían también como costes subvencionables, por ejemplo, temas de accesibilidad, sí. Temas de accesibilidad u otras cuestiones de adaptación, digamos, al propio código técnico, ¿no? Que no tenga que ver solamente con el tema energético. Incluso de conservación, ¿no? Si tenéis algún problema estructural, pues también podría entrar, ¿no? Pues, se entiende como una rehabilitación integral. Eso entraría en la línea del edificio, pero no en la línea de vivienda, ¿vale? Bueno, esto es para ponerlo a vuestra disposición también, los contratos, ya hay contratos tipo, tanto de proyecto como del libro del edificio, para que empecéis a trabajar también con la calle, aquí tenéis la documentación. Y luego vamos a entrar un poco en la documentación que requieren desde las comunidades autónomas, ¿no? ¿Qué hay que presentar en la solicitud y luego qué es lo que hay que justificar, para que tengáis claro. Pues en la documentación administrativa, básicamente los datos del solicitante, la declaración responsable de ser considerado como destinatario último,
declaración responsable o recepción de las ayudas para la misma finalidad, ¿no? El acuerdo de la comunidad, que como sabéis puede ser por mayoría simple, ¿vale? La información catastral de los bienes inmuebles y luego la documentación técnica, que es datos de la tipología de la actuación, proyecto memoria valorada, cumplimiento de los nuevos requisitos, los que os he explicado, certificado de eficiencia energética, certificados específicos de instalaciones, presupuestos y o contratos u ofertas firmadas, licencia o solicitud de dicha licencia, el certificado de inicio de obra si ya la habéis arrancado y el reportaje fotográfico de cómo está previamente la edificación, ¿vale? Bueno, como os ha comentado Elvira, lo normal, bueno, son 3 meses desde el plazo máximo que tiene la comunidad autónoma, ¿sabes?, para resolver esa solicitud. Y aquí tenéis en función de las líneas, de las diferentes líneas, lo que puede adelantar, lo que se puede adelantar, ¿vale? Esto ya viene en las bases reguladoras de la orden autonómica. Y luego el tema de la memoria justificativa, ¿no?, de la documentación justificativa una vez hayáis hecho la actuación, ¿vale? Bueno, pues como documentación administrativa, certificados de cumplimiento de obligaciones tributarias y seguridad social, declaración responsable sobre otros ingresos, subvenciones con la misma finalidad, justificación de contabilidad, relación certificada y copia de pedidos y contratos, facturas y justificantes, cuentas justificativas. Es muy importante que seáis ordenados. O sea, cuando se pide una ayuda hay que guardar todos los papeles. Y la documentación técnica, memoria justificativa de la actuación, proyecto final con modificaciones ejecutadas, justificación de los nuevos requisitos medioambientales, certificación energética de lo que se ha ejecutado, el certificado específico de las instalaciones ejecutadas, certificado final de obra y la documentación fotográfica del final de obra, ¿vale? Bueno, pues el plazo para la justificación es igual, son 3 meses y siempre antes del 30 de junio de 2026, ¿vale? Y aquí ya quiero pasar, para no agobiaros, básicamente a decir que, bueno, que se está trabajando en programas, en diferentes programas, bueno, para el cálculo de esos datos energéticos, inclusive también para el cálculo de esas ayudas, para que podáis tantear. Por ejemplo, aquí la Junta de Extremadura, ¿no? Con la Junta de Extremadura se está haciendo este trabajo. Nosotros también tendremos la nuestra propia, ¿vale? Aquí simplemente, bueno, pues vas metiendo las características, la edificación de qué año es, cuánto número de viviendas, a qué programa te quieres acoger y te va saliendo los importes, ¿vale? Esto para facilidad de nuestro trabajo. Y tanteo también para que vosotros podáis ir tanteando ante las comunidades de propietarios. Estos son modelos, digamos, de esa documentación que yo os decía, de la declaración responsable del principio de no causar daño significativo, también lo pondremos a vuestra disposición. Y el tema de gestión de residuos, ya se están saliendo programas también, este es del IBE de Valencia, que ya están teniendo en cuenta el tema del 70% de reciclaje y circularidad. Y aquí también tenéis este mismo tema, ¿no?, en el IBE, que lo está haciendo también la Comunidad Valenciana. Y bueno, ya dejo paso a... Ay, perdón. ¿Las damos ya? Sí. No, las damos al final mejor. Sí. Si eres algo relacionado... No, mejor al final todas. Sí. ¿Lo tienes aquí? Sí. Vamos a ver la presentación. Estaba abajo abierto. Ahí. Bueno, yo voy a comentar de todo lo que hemos explicado, ahora que han explicado Elvira y Lorena, las repercusiones prácticas que tiene en nuestro trabajo, que creo que es importante tener en cuenta algunos aspectos que nos interesan. La rehabilitación a nivel de edificio, tenemos que tener en cuenta lo que nos ha comentado Lorena y Elvira, que la reducción de consumo de energía primaria no renovable tiene que ser al menos de un 30%. Y es importante lo que nos dicen, que es referida a la certificación energética. Es decir, que no valen justificar esas reducciones con facturas o no, de consumos o con otro tipo de estudio energético que no sea el certificado, es el certificado oficial. Creo que el certificado del Estado
previo a la intervención tiene que tener una antigüedad máxima de 2 años. Para las desgravaciones, creo que eso Hacienda la agencia tributaria es una condición que ha sacado últimamente, y eso implica que nos queda la duda, ¿no? Hay edificios que tienen ya un certificado, como sabéis, el certificado energético tiene una validez de 10 años, pero si queremos optar a este tipo de subvención, probablemente tengamos que renovarlo, aunque no se haga nada y sea el mismo, pero renovarlo para que tenga una antigüedad de al menos inferior a 2 años. Como el documento para hacer las justificaciones es el certificado energético, tenéis que saber que cualquiera de los programas que están ahora mismo reconocidos para hacer la certificación energética son válidos. Desde los programas generales, como pueden ser CIPETEN, la herramienta unificada, el nuevo Detecton, todos esos son válidos, y también los simplificados, que probablemente son los que de uso más generalizado para certificación de edificios existentes. Entonces sería completamente válido cualquiera de ellos. Lo primero que vamos a hacer cuando queramos justificar una subvención, como estrategia de trabajo, lo primero es ver cómo se comporta nuestro edificio existente. Y tendremos que certificarlo y ver la evaluación de ese edificio desde el punto de vista energético e intentar comprobar dónde hay más margen de mejora. Entonces, veíamos antes que hay programas más generales y otros más simplificados. Los generales, o lo que se llamaba antes como opción general, nos da más información y nos permite a lo mejor pensar mejor las estrategias de intervención. Pero con carácter general, cuando veamos los sistemas en viviendas donde podemos actuar, que son calefacción, refrigeración y agua caliente, si vemos que uno está muy descompensado porque tiene mucho consumo, ese es donde primeramente tenemos que atacar, ¿no? Esa reducción del consumo, siempre tenemos que saber que se hace en el consumo de energía primaria no renovable. Por lo tanto, actuar introduciendo energía primaria renovable ya es una estrategia que va a reducir ese consumo de primaria no renovable. Y en esta reducción del 30%, las actuaciones que yo creo que más o menos todos sabemos, pero podemos actuar en 3 bloques o con 3 líneas de actuación. La primera va dirigida a reducir la demanda energética, que es de lo que se ocuparía el H1, lo que es la envolvente del edificio. Y como ya sabemos, pues reducir la demanda energética es reducir la demanda de calefacción y refrigeración. Y ahí lo que hacemos es aumentar los aislamientos, mejorar las carpinterías, reducir el soleamiento para bajar la refrigeración. Todo eso reduciría la demanda y, consecuentemente, reduciría el consumo. La segunda línea de actuación sería mejorar las instalaciones o disminuir su consumo o mejorar el rendimiento. Y eso básicamente consiste en sustituir o proponer equipos mejores. También podemos incorporar equipos de recuperación de calor en la ventilación, que eso en realidad no es una mejora, pero sí reduce la demanda de calefacción, por lo tanto, también al final va a mejorar el consumo energético. Y la última vía sería incorporar directamente energías renovables, que al final del consumo total del edificio de energía, parte renovable, parte no renovable, cuanta más renovable consumamos, más no renovable o menos no renovable consumiremos. Como decíamos, siempre se va a hacer referido al certificado energético y tenemos que saber dónde buscar esa información. Aquí en este caso, por ejemplo, en este certificado, que es un caso real, el valor, el indicador que nos están pidiendo y que tenemos que reducir es ese 39,05. Sí, ¿no? 39,05. Ese es el valor que nos van a pedir que reduzcamos un 30%. Es decir, que para yo poder optar a la subvención más baja, que es esa reducción, tendríamos que intentar que ese indicador de 39,05 de energía primaria no renovable pase a ser 27,33 o inferior. Si os dais cuenta, del 39,05 tenemos una letra C y pasamos a un 27,33 que es una letra B. Esto lo he puesto porque hay que tener muy claro que no nos piden un cambio de letra, nos piden una reducción del indicador, ¿vale? En otras convocatorias sí pedían cambio de letra, incluso de 2, ¿no? Pero para esto no, para esto nos piden una reducción del indicador. Si en lugar de ese valor de antes tuviésemos 49, vemos que reducir un 30% nos lleva a 34,3 y no supone un cambio de letra, pero hemos mejorado un 30%, por lo tanto podría entrar dentro de la subvención. Eso es un concepto que hay que tener claro por convocatorias anteriores donde no era así. Y además, como ha comentado Lorena,
hay determinadas zonas climáticas en nuestra provincia, bueno, en general, ¿no? Pero en nuestra provincia donde vamos a tener que tener precaución porque también nos piden una disminución de la demanda. No solo disminuir el consumo, sino también la demanda, que son las zonas climáticas C, D y E. En la C, reducir la demanda un 25% y en la D y en la E un 35%. Las zonas climáticas que veis en color rojo, o sea, los municipios que veis en color rojo son los que se corresponden con esas zonas climáticas en las que hay que, además, conseguir o justificar esa reducción de demanda. Esto lo que nos lleva es a que de esas tres vías que veíamos, envolvente, instalaciones o energías renovables, en esos municipios sí o sí vamos a tener que actuar en la envolvente, porque tenemos que reducir y justificar que hemos reducido la demanda. No lo voy a abrir, pero no sé si conocéis la aplicación Municipios que tenemos aquí en el colegio. La podemos abrir al final. Esa aplicación, pinchando en cada municipio, nos da los valores del código técnico y entre ellos los del DBHE, ahorro de energía, y nos puede ayudar para estas justificaciones y para conocer los valores que tenemos que reducir. Todo eso sería a nivel de edificio, a nivel de viviendas, que sería la línea 3, con la 4. A nivel de vivienda es exactamente igual, nos piden una demanda, o sea, una reducción de la demanda energética de calefacción o refrigeración de al menos un 7% o una reducción del consumo de un 30%. Aquí en viviendas tenemos que tener en cuenta que es o una u otra, o sea, no tienen por qué ser las dos. Pero también hay una cosa importante que es que se considera subvencionable la sustitución o modificación de elementos de la envolvente sin tener que justificar esa reducción de demanda. Por ejemplo, si cambiamos las carpinterías, nosotros tendremos que, para poder optar a esa subvención, poner unas carpinterías que cumplan los mínimos que establece el código técnico para mi zona climática. Si estuviésemos en Ronda, que es zona climática C, pues tendríamos que poner unas carpinterías con unos huecos que en su conjunto tuvieran una transmitancia de 2,1 y una permeabilidad de 9, de clase 3. Entonces, simplemente por cambiarlos por uno, en esta línea solamente, por cambiarlos por unos elementos que cumplan estas tablas, ya serían un objeto o sería subvencionable. También puede ocurrir, por ejemplo, no tiene por qué ser ventanas, aunque será el caso típico, pero podemos imaginar alguien que tiene que sustituir la cubierta porque está en malas condiciones. Creo que esta es una buena opción para cambiarla y cumpliendo el código técnico obtener una subvención. Que no es incompatible, imaginaros que estuvieran dentro de un edificio y tú dices, por una línea 3 pido la sustitución de las carpinterías, pero por una línea 4, perdón, y por la línea 3 estoy actuando en el conjunto del edificio, ¿vale? Esa es la compatibilidad propia de las ayudas, ¿no? Y volviendo al certificado, que es con el documento con el que vamos a justificar esas mejoras, hay que tener en cuenta algunas cosas que están vigentes desde junio del año pasado y que no sé si todo el mundo las está teniendo en cuenta a la hora de hacer las certificaciones de edificios existentes. En el Real Decreto 390 de 2021, que es el que regula la certificación energética, nos dicen que los certificados, las recomendaciones incluidas en el certificado de eficiencia serán técnicamente viables e incluirán una estimación de los plazos de recuperación de la inversión. El Real Decreto anterior, el 235 de 2013, no decía incluirán, decían podrán incluir, con lo cual lo dejaba como abierto a que el técnico lo pudiese incluir o no. Ahora es obligatorio, desde el año pasado es obligatorio. Cualquier certificación para una venta o alquiler tiene que incluir esto. Y como nosotros vamos a tener que justificarlo con un certificado energético, tendremos que hacerlo. Hay que hacer un estudio de eso que proponemos y estudiar cuándo es el retorno de la inversión. Con lo que tú propongas. O sea, tú al final propones una actuación, tienes un consumo inicial, un consumo, lo explico en esta diapositiva, tienes un consumo inicial, un consumo final tras la intervención, y eso aplicando el precio de la energía, el ahorro que te produce, el tipo de interés, eso al final te establece un plazo de recuperación de la inversión. Y eso hay que hacerlo siempre, desde el año pasado. Ahí, por ejemplo, en la pantalla veis una hojilla de cálculo, la tengo ahí en el departamento, si queréis la paso.
en la que introduciendo el consumo inicial, el consumo final, el precio de la energía, la inversión prevista, se hace un estudio por años y se va viendo cuándo se retoma esa inversión es rentable. Y aquí, por ejemplo, en este caso, que es un caso real, a partir del año 22 es cuando ya se puede considerar que se ha amortizado la intervención. Claro, en periodos tan amplios serían para actuaciones pasivas, porque una instalación normalmente se le da un ciclo de vida de 15 años y a lo que son cambios de carpinterías, aislamientos, se le da un periodo más amplio de 25 o 30 años. Bueno, pues esto hay que hacerlo desde el año pasado, como digo, en cualquier certificación energética que hagamos, y para estos certificados donde justifiquemos ese ahorro energético para poder optar a la subvención, también tendremos que hacerlo. Y también nos dicen que hay que incorporar información al consumidor, al propietario, perdón, al consumidor no, al propietario, al que le estamos proponiendo esas medidas de mejora. Nosotros también tenemos elaborado en el departamento un documento en el que se justifican esa información, se recoge esa información que bueno, va de qué actuaciones hay que hacer para llevar a cabo esas medidas que proponemos, en dónde se puede obtener más información del precio de la energía. Eso todo viene regulado en el Real Decreto. Y sí. Bueno, sí. Lo que pasa que yo entiendo que lo que ahora hacemos, como tú comentas, ¿no? Como una buena intención que proponemos al propietario, en el certificado del estado actual, ahora van a ser las medidas de mejora, con su valoración y su retorno de inversión, de las medidas que proponemos que se van a ejecutar y que van a ser objeto de subvención. En este caso, en el genérico de certificación, queda un poco en el aire, pero por eso nos piden que demos información, para que si decide acometer esas obras, que tengan... Pues sí, claro, y que cada uno actúe y sepa por lo menos cómo puede mejorar su edificio. O no solo el propietario, sino el que compra, porque a veces compras una vivienda y te tienen que dar el certificado, y ese certificado, si incluye toda esta información, pues lo normal, te compras una vivienda y es normal que hagas obras, pues se incorpora cómo podría mejorar energéticamente. Y también incluimos una exención de responsabilidad, porque la herramienta unificada puede dar, o la herramienta de certificación puede dar resultados extraños, porque el propietario puede ver ahí unos ahorros o unos retornos de inversión que luego no son estrictamente reales, porque todo esto está muy normalizado. Entonces, bueno, ese documento también lo tenéis disponible y si queréis me lo pedís. Y luego, esos serían como aspectos generales, ¿no? De tener en cuenta en el proceso de justificaciones de ahorro. También nos hemos encontrado alguna cuestión, esto está sacado de la orden, que por cierto, recordamos que la orden no es la convocatoria todavía, es simplemente la orden en la que se regulan las subvenciones, la base reguladora, pero no está todavía la subvención, perdón, la convocatoria, eso saldrá un poquito más adelante. Pues en este extracto nos dicen una cosa que hay que ver con tranquilidad y tendremos que hacer las consultas, que como comentaba Lorena y Elvira, nos obligan a disponer del proyecto de actuaciones a realizar para el caso de las actuaciones que exijan proyecto. Y memoria técnica cuando no lo exija. Bueno, esto lo deja completamente abierto, porque ¿quién va a decir si algo requiere proyecto o no? Podemos recurrir a la LOE, la Ley de Ordenación de la Edificación, que es la normativa reguladora en la edificación. Y la LOE, recordamos que nos dice que requieren un proyecto cuando intervenimos en edificios existentes, las intervenciones que alteren la configuración arquitectónica. Y la LOE, como sabemos, es muy ambigua en ese sentido, porque nos habla de las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, de la volumetría, el conjunto del sistema estructural, o cambien los usos. Los usos no los vamos a cambiar, la estructura no la vamos a tocar para temas energéticos, la volumetría tampoco la vamos a cambiar porque sería como ampliar. Entonces nos quedaría solamente las que alteren la configuración o la imagen exterior del edificio. Entonces, esto que deja un poco en el aire qué va a necesitar proyecto o no, porque atendiendo la LOE queda muy en el aire. Traigo aquí una imagen de un edificio rehabilitado con SATE y para mí el edificio, aunque se ha aplicado un SATE, es el mismo. O sea, que sería justificable decir que no hace falta un proyecto porque no hemos variado ninguno de los aspectos que establece la LOE para considerarlo como proyecto de edificación.
no hay un criterio, pero se podría pensar que una variación general de la composición exterior es aquella que cuando ves el edificio dudas si es el mismo o no. Pero no hay tampoco una definición de qué es eso. Entonces quedará un poco a criterio de los ayuntamientos, entiendo, cuándo se va a exigir un proyecto técnico o no con sus ordenanzas de tramitación de licencia. Sabemos que muchas se van a tramitar con memorias técnicas y que las competencias pues, están abiertas cuando no hace falta un proyecto de edificación, según la LOE, las competencias están abiertas a otros técnicos. Y esto de que no requiera proyecto tiene otras repercusiones que a nosotros nos plantean dudas, por ejemplo, cuando habla de la gestión de residuos, porque la gestión de residuos es un documento que se incorpora en los proyectos, no en las memorias técnicas. Cuando son intervenciones en edificios, yo creo recordar que el Real Decreto decía que se consideraban como las obras de reparación domiciliaria y eso se consideraban residuos sólidos urbanos, no residuos de construcción y demolición. Entonces aquí, si nos fijamos en la... igual que antes nos decía que podía haber... Sí. Voy a hacer un inciso, porque si recordáis la diapositiva que he puesto del programa 3 del edificio, pone que era obligatorio presentar proyecto, que ese proyecto lleve el libro del edificio, ¿vale? Que es muy diferente al de la actuación, al de la vivienda, digamos, ¿no? Al programa de la vivienda. Entonces, bueno, yo entiendo que realmente necesitas esa documentación, primero de ese análisis y esas posibles soluciones que da el libro del edificio y luego lo que es un proyecto de intervención, porque además no solamente actúas, digamos, en el tema energético, en la envolvente y los sistemas, digamos, sino también puedes actuar en temas de accesibilidad, ¿sabes? O de la propia estructura, ¿sabes? De salubridad del edificio, cualquier otro aspecto, por lo cual va a requerir ese proyecto, ¿no? Pues como decía, cuando se requiera un proyecto, sí se va a requerir ese estudio de gestión de residuos, porque la orden autonómica lo que dice es el proyecto incluirá un estudio de gestión de residuos, pero no mete las memorias técnicas. Entonces, estas son dudas que tenemos ahora mismo y que todavía no podemos preguntar a nadie en la Junta porque están desarrollando y también tienen sus dudas, pero que a través de la Oficina de Rehabilitación, Lorena, intentará aclarar y la pondremos a disposición de todos los colegiados. Sí, la memoria valorada, digamos, esa memoria de la que hablaba Fernando también, eso es sobre todo a efectos de solicitud, ¿vale? Pero, por ejemplo, en esa línea 3 del edificio realmente luego va a hacer falta presentar ese proyecto, ¿no? Entonces, bueno, no tanto, por ejemplo, en la vivienda, no, porque es lo que decía Fernando, si es simplemente un cambio de carpintería, pues no nos hace falta el proyecto. No está de más a lo mejor que si el conjunto completo del edificio no tiene estudiado con el libro del edificio qué medidas tomar, pues bueno, pues si el propietario está de acuerdo, hacer el libro, pero no necesariamente porque son pequeñas actuaciones. Ya habéis visto los importes de las ayudas, que también son pequeñas, con lo cual esa es una línea de actuaciones más simples, ¿no? Bueno, pues yo poco más. Simplemente quería dar algunas pinceladas de nuestro trabajo, de las repercusiones que tiene en nuestro trabajo. Y lo que vamos a hacer es darle paso ya a Carolina para que hagas la presentación de las desgravaciones fiscales. Sí. Una cosa más. En esas calculadoras que ya os pondremos a vuestra disposición también, bueno, pues vais a ver realmente, porque nosotros ya hemos probado, ya hemos tanteado, y es verdad que salen bastante interesantes el tema de la ayuda. Ahora con lo que os cuente también Carolina, aunque no sea, digamos, inmediato, ¿sabes? Porque evidentemente tiene que estar la actuación hecha, ¿sabes? El certificado tiene que estar dado el final de obra y el del edificio terminado, ¿sabes? O sea, no son tan inmediatas como la solicitud y esos adelantos que os puedan hacer, digamos, desde la propia convocatoria, pero sí a nivel fiscal después, con lo cual el cómputo general salen bastante bien, son interesantes. Carolina. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme a esta jornada. Voy a intentar hacer un pequeño resumen de lo que son las deducciones, las desgravaciones fiscales que podemos aplicar y que en su día se implementaron a través del Real Decreto Ley que comentaba Elvira, el 19/2021, y finalmente con la publicación de la Ley 10/2022 se ha modificado la ley del IRPF para introducir estas ayudas en el ordenamiento. Entonces, a nivel de deducciones, tenemos 3 tipos de deducciones que recoge esta ley, que contempla esta ley. 2 de estas deducciones se podrán aplicar sobre intervenciones que se realicen en inmuebles o viviendas particulares y una de ellas está pensada para todas aquellas actuaciones que se realicen a nivel de edificio.
Entonces, si nos centramos en las ayudas que se pueden, en las deducciones que vamos a poder aplicar sobre intervenciones en viviendas particulares, vamos a poder aplicar dos deducciones, una deducción del 20% o una deducción del 40%, y va a depender del ahorro energético que consigamos con la intervención, el porcentaje de esta deducción que vamos a poder aplicar. Si conseguimos reducir la demanda energética en un 7%, vamos a poder aplicar una deducción del 20%, y si la reducción de la demanda supera el 30%, entonces vamos a poder aplicar una deducción del 40% sobre las cantidades invertidas. ¿Sobre qué cantidades vamos a poder aplicar estas deducciones? Sobre todas aquellas cantidades deducidas las subvenciones que hemos pagado desde la fecha 6 de octubre del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2022. Sobre esas cantidades, detraídos los importes de las subvenciones que pudiéramos obtener, vamos a poder aplicar esta deducción del 20%. La base máxima para aplicar esta deducción es de 5.000 euros al año, cuando hablamos de reducciones energéticas del 7%, que son deducciones del 20% sobre las cantidades invertidas. Si tenemos una reducción energética que supera el 30%, la base máxima de la deducción podrá ser de 7.500 euros, y lo vamos a poder aplicar sobre aquellas cantidades invertidas desde el 6 de octubre del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2022. Para poder aplicar esta deducción, como muy bien ha comentado Elvira y habéis comentado también Lorena y Fernando, vamos a tener que estar en posesión de un certificado que certifique, valga la redundancia, que se ha producido esta reducción energética. ¿Qué significa también, como muy bien ya habéis apuntado, que vamos a tener que tener un certificado previo que tiene que tener una antigüedad no superior a 2 años para poder comparar este ahorro energético, estos certificados de eficiencia, y ver que realmente se ha producido este ahorro energético? Vamos a tener que tener certificado para poder aplicar esta deducción. Si hablamos de las intervenciones a nivel edificio, podremos aplicar una deducción del 60% sobre las cantidades invertidas, siempre y cuando consigamos un ahorro energético superior al 30%, una reducción de la demanda energética superior al 30%. La base máxima para aplicar esta deducción serán 5.000 euros anuales, con un máximo de 15.000 para el total de la intervención, y para aplicar esta deducción tendremos en cuenta las cantidades invertidas desde el 6 de octubre del 2021 y esta vez hasta el 31 de diciembre del 2023. Tenemos un año más para poder obtener este certificado y poder aplicar esta deducción. Después, otras cuestiones importantes a considerar, que son importantes, ¿no? que las tengamos en cuenta. No se van a considerar los pagos en efectivo, es decir, todas las intervenciones tienen que tener la factura justificativa y además un medio de pago válido que no sea en efectivo. Esto es para evitar toda la economía sumergida. Todo tiene que estar absolutamente justificado y documentado. Y la siguiente cuestión, que un poco ya la estábamos apuntando cuando hemos estado hablando de todas estas deducciones, es que las bases máximas de la deducción se tendrán que reducir en el importe de las subvenciones recibidas. Es decir, la parte subvencionada no podrá ser susceptible de aplicar esta deducción. Si tenemos en cuenta ambos mecanismos, el mecanismo de la subvención y el mecanismo de la deducción, podrían darse casos en el que el coste de esta reforma, de esta obra que estamos realizando, sea cero, porque al final, si detraemos el importe de la subvención que hemos obtenido y el importe de la deducción que pudiéramos aplicar, podría ser que nosotros hubiéramos invertido una cantidad X y que finalmente el impacto económico sobre mi renta sea de cero por aplicar todas estas ventajas fiscales. Es decir, que es bastante atractivo. También se nota en la redacción de la ley, en la redacción del Real Decreto Ley anterior, que lo que se pretende es acelerar estas actuaciones de rehabilitación y reforma. Estamos viendo que los certificados nos van a pedir que estén como máximo, en el caso de intervenciones para viviendas, el 31 de diciembre del 2022,
y para intervenciones en edificios están hablando del 31 del 12 del 2023. Por tanto, aquí se ve un poquito la urgencia que tiene el gobierno para cumplir con los planes de Europa y aplicar estas deducciones para que el impacto real sobre el parque edificatorio pues sea el máximo posible. Es decir, lo que se persigue es reformar el parque edificatorio, que esto sea algo que se aplique a gran escala, al máximo de personas que se pudiera aplicar. Y creo que así, un poquito por encima, es un poco todo lo que os quería explicar. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias. Sí. Sí. Gracias, Carlos. Disculpa, que Carolina, no me ha quedado claro cuando has explicado el tema de la ampliación hasta el 2023. ¿Sí? Sí, ¿qué diferencia hay con respecto a lo primero que has comentado? No me ha quedado claro cuál es ese matiz. Sí, no, estamos hablando de las limitaciones temporales, para hacer estas intervenciones, y entonces hablábamos en primer lugar de las intervenciones a nivel vivienda, las que podemos realizar a nivel de la vivienda particular, y las actuaciones que se pueden realizar a nivel edificio. Cuando hablamos de esta limitación temporal que llega hasta 31 de diciembre de 2023, lo que nos está permitiendo la ley es que nosotros podemos hacer desembolsos de cantidades para estas inversiones hasta 31 de diciembre del 2023. En el caso de viviendas particulares, esta limitación temporal se establece hasta 31 de diciembre del 2022. Es decir, no va en la línea, te quiero decir, estamos hablando de un año y del siguiente año. No va en la línea de la orden que lleva hasta 2026, ¿vale? O sea, no sabemos lo que pasará más adelante, pero ahora mismo la justificación es 2022 y 2023. Inicialmente se hablaba que la base máxima era de 7.500, pero después ha llegado a citar 15.000, ¿no? Las bases máximas son diferentes en función de la ayuda que se pueda aplicar. ¿Vale? Si yo puedo aplicar la deducción del 20%, ahorro energético del 7% superior, la base máxima es de 5.000 euros. ¿De acuerdo? Sí. Sobre las intervenciones en vivienda, otra vez, que las reducciones energéticas, la reducción de la demanda energética supere el 30%. Puedo aplicar una deducción del 40%. En este caso, la base máxima son 7.500 euros al año. En vivienda. Cuando hablamos de intervenciones a nivel de edificio, vamos a poder aplicar una deducción del 60% y la base máxima es de 5.000 euros al año con un máximo para toda la intervención durante todo el periodo de 15.000 euros. Es decir, ¿sí? Que se van a hacer en distintos periodos. Sí, ahora sí me ha quedado claro. Tiene bastante lógica, es decir, porque una intervención a nivel de edificio se supone que va a llevar más tiempo que una intervención que pueda producirse a nivel de vivienda, porque tenga que cambiar unas ventanas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, esta elongación en el tiempo tiene este sentido temporal, ¿no? También. Correcto, muchas gracias. Gracias. Perdona, yo tendría una pregunta. En el caso de compraventa de una vivienda que ha empezado este tipo de proceso, ¿la subvención recae en la vivienda o en el propietario? O sea, ¿quién ha desembolsado el dinero o en el propietario que adquiere la vivienda terminada? En este sentido. Si vas a la línea 3, al propietario. Al propietario actual, lo que ha hecho. Actual, el que reside allí. De hecho, tiene que tener pero certificado. se la vende, o sea, imaginamos un propietario. Durante el proceso, digamos, de solicitud de la ayuda. O en cuanto termine el proceso, vende el inmueble. Porque podría ser un caso interesante de mejora del inmueble que uno tiene intención de vender. Y con este tipo de subvención dice, mira, me podría interesar vender mejor el inmueble porque una vez haya tramitado. Bien, pero bueno, el que tramite la solicitud y el que tramite todo el proceso es el que va a recibir la ayuda. Tú luego podrás vender la vivienda. Vale, entonces se quedaría con el propietario actual. Claro. No se queda con los inmuebles. No, el que arranque, digamos, el proceso de la solicitud. Es decir, si tú solicitas esa ayuda, recibes los fondos, justificas y luego vendes, pues no hay ningún problema. Es el propietario
digamos, Vale. o la empresa que sea propietaria del edificio, ¿no? Vale, y si, última pregunta, si el propietario es una sociedad, ¿esto funciona o no? Igual, lo que pasa es que hay en la orden autonómica hay algunas cosas específicas acerca de las sociedades también. Eso iremos desglosando un poco porque necesitamos trabajar más en las Sobre bases todo, reguladoras. sociedades que hacen operaciones inmobiliarias, de compra, Claro, hay uno, reforma-venta me parece que eran 200.000 euros Sí. al año también de tope, un poco del tema de dinero, ¿no? Que gestionan estas empresas y demás. O sea, eso tiene otra. Si quieres te lo busco, vamos, lo podemos mirar ahora después si quieres. Sí, y la última cosa que no se me ha quedado clara. Desde el punto de vista, hablaba del término para realizar la obra el 31 de diciembre de 2022. A nivel de fiscal. Fiscal para este año. Obviamente, me imagino que este tipo de actuaciones se harán también en 2023, 2024 hasta el 2026. Efectivamente. Pero estábamos hablando solo de la ventana fiscal. Vale, Ah. ok, perfecto. Sí, Gracias. son dos cosas diferentes. Sí, Por sí, eso sí. No, decía porque que si no, seguramente digo- después vuelvan a salir a otras ayudas o no, no lo sabemos. Pero bueno, estos 2022-2023 están, ¿sabes? Y luego el tema de la orden que os he explicado hoy, la 853, va hasta 2026. La justificación es hasta 2026. Vale. ¿Vale? Ok, sí, me interesaría el tema de los operadores. Sí, perdón. El tema de las desgravaciones que estamos hablando en el caso de la actuación sobre un edificio, después se produce, me imagino que de manera pormenorizada a cada uno de los propietarios, ¿no? ¿Eso cómo va? ¿Cómo se divide, no? Digamos. Claro. La comunidad de propietarios. Porque hemos dicho que se puede incluso aprobar el tema de todo el trámite por mayoría simple. Sí. Y era el que no quiere y se lo encuentra, ¿no? ¿Cómo va eso? El que no quiere y se lo encuentra, bueno, se va a encontrar también la ayuda, ¿no? Claro. Pero que la ayuda es al final pormenorizada para cada propietario, ¿no? Es una cosa que verá, evidentemente va a ser un poco el tanto por ciento del régimen ese de propiedad horizontal que tú tengas, ¿no? Si tienes un tanto por ciento, pues me imagino que va. Y el administrador es el que actúa en nombre de Ahí todos. es donde nosotros, vamos, estamos en colaboración y tenemos que trabajar con ellos también, con los administradores de fincas, para ver todas esas cosas que son, bueno, caballo duro, ánimo. Un caballo duro. Me parece que se prorratea con los demás, por lo que yo he leído. Hombre, los que no entren a solicitar, claro, efectivamente. Pero ya te digo que eso son cosas muy particulares, ¿sabes? Que habrá que trabajar con los administradores de fincas. También comentarte lo de, bueno, lo que hemos comentado antes, ¿no? De la edificación. Ya has visto que para el libro del edificio pues te piden lo del año 2000, ¿sabes? Igual para el proyecto, porque el proyecto tiene que contener el libro del edificio, con lo cual esa es la fecha que tenemos, ¿no? Bueno, es un proceso de reconstrucción de lo que tenemos, al fin y al cabo, de rehabilitación de la ciudad. Está además a todos los niveles, ¿no? Tanto de ciudad, de barrio, ¿sabes? De edificio, de vivienda. O sea, vamos a actuar en la rehabilitación general de la ciudad. Ya. Bueno, igual, bueno, son dudas, de todas maneras esas cosas las trabajaremos también con la consejería aquí, ¿no? ¿Sabes? Por si hay algo que pudiera entrar o casos excepcionales o verás, tenemos que ir atando que como a vosotros, para nosotros también es completamente nuevo, ¿no? Carolina, pues muchas gracias. No sé si habrá más preguntas por ahí. Voy a abrir. A ver. No sé si se me ha ido Fernando. No sé cómo se hace esto. No veo que haya más dudas aquí en el chat tampoco. Así que bueno, daros las gracias a todos. Deciros también que hemos puesto a disposición un curso nuevo, también sobre gestión de las ayudas, que es interesante, pues bueno, ya las iremos contando y iremos haciendo más cursos. Pero bueno, hay alguna que también ha comentado Carolina, ¿sabes? El tema de autoconsumo y renovables, que es bastante interesante. Yo también las he estado tanteando y a nivel económico salen bastante bien, ¿vale?
con lo cual si conseguís justificar por este Real Decreto, ¿sabes?, una parte y luego también pedir el autoconsumo por otra, pues bueno, empieza a estar interesante, ¿no? Y estará colgado el curso este que os comento de gestión de las ayudas, va a estar colgado también de la página del colegio. Y bueno, que aquí nos tenéis a Fernando y a mí para el libro del edificio también, el curso está colgado, es gratuito, tenéis también el libro en Word, ¿sabes?, para que podáis empezar a trabajar ya, y cualquier cosa, Fernando y yo estamos aquí para atender todas vuestras consultas y también trasladar todas las dudas que tengáis, ¿vale? Muchas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Carolina, gracias. Carmen, muchísimas gracias, ha sido un placer. Ha sido un placer. Así, igualmente. Ahora luego te llamo. Vale, genial. Que vaya muy bien. Vale. Chao. Chao.